Muy buenas tardes a todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Estamos muy contentos de hacer otra entrega del principal programa de salud de todos los martes. Y tengo aquí a mi lado al doctor Héctor José López Esteves. Héctor. Doctor Cambiaso, bienvenido. Gracias a ustedes por la teleaudiencia el día de hoy. Y hoy, doctor Cambiaso, según vemos meteorología, ha sido un día que ha batido récords en materia de altas temperaturas a nivel nacional. Y eso es algo interesante porque no solamente a nivel del país, sino en gran parte de la región han ocurrido estos eventos de altas temperaturas, las cuales van muy relacionadas con lo que conocemos como el golpe o el choque de calor, que son impactos a altas temperaturas que producen colapso en las actividades diarias o cotidianas de pacientes que hacen actividad física, o en su defecto también pacientes de edad avanzada que también se ven afectados por el golpe de calor. ¿Ha escuchado algo de eso, doctor Cambiaso? Bueno, sin duda. En primer lugar, sabemos que la salud está estrechamente relacionada con lo que es el cambio climático. Y estos cambios abruptos de temperatura producen muchos efectos que van desde grandes sequías hasta, por lo contrario, grandes inundaciones. Y cuando vemos que esto se produce, también se manifiestan enfermedades transmitidas por vectores. Como en República Dominicana conocemos muchas enfermedades que también son endémicas, como es el caso de las transmitidas por mosquitos, como el dengue, malaria, chikungunya, entre otros. Sin embargo, también vemos que las enfermedades transmitidas por ratas, como la leptospira, también cuando hay inundaciones también proliferan. Pero actualmente el tema del golpe de calor, que acaba de mencionar, es de gran importancia, sobre todo para aquellas personas de edades avanzadas o con comorbilidades médicas, pero también para aquellos que realizan entrenamientos intensos, porque vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, los que están en academias militares, los deportistas, etcétera, que si no se hidratan de una forma adecuada, pueden llegar también a no solo a golpes de calor, sino a problemas de deshidratación tan importantes que pueden causar inclusive hasta falla renal. Por lo que es muy importante, como recomendaciones, que se hidraten de forma adecuada, que utilicen ropa clara, ligera, pero sobre todo de que no hagan actividades físicas extenuantes en los horarios donde hay más fortaleza de los rayos del sol, sino que sea preferiblemente a principio de mañana o a final de la tarde. En ese sentido, es un llamado simplemente a la prudencia. Es importante, también es bueno comentar que ese golpe de calor afecta bastante a los pacientes envejecientes. Señoras que salen camino a la iglesia y colapsan, o señoras que hacen las actividades diarias domésticas en la casa que son bastante físicas y también colapsan. Disminuir esas actividades, sobre todo ducharse con cierta frecuencia para enfriar un poquito el cuerpo humano. Y si está en la calle y siente alguna sensación de mareos, algún tipo de resequedad en la cavidad oral, entra a un área donde haya temperaturas altas. Gracias a Dios hay muchas instituciones o negocios que tienen climatización, como son los bancos o tiendas de buen tamaño, donde usted puede refrescarse un poquito y huir un poquito de esta ola de calor que ha afectado bastante a la población. Bueno, doctor López, como es costumbre, en estos martes de salud, nos vamos a ir al minuto de sabiduría con un mensaje, ya que procuramos no solo la salud física, sino también la salud espiritual, la salud mental. Los dejamos ahí, señor director, con un minuto de sabiduría. Minuto de sabiduría de Torres Pastorino. Tú jamás estás abandonado. Eso de ninguna manera. El Padre no hace eso con nadie. A las aves las viste de plumas multicolores. Embellece y perfuma las flores. Alimenta a los insectos para que no muera de hambre siquiera un solo gusano. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza sin que Él lo permita. Confía en el Padre. Él jamás te abandona.
Bueno, qué mensaje más oportuno y más importante, el de la confianza en Dios. Definitivamente, cada plan de vida que tengamos, cada día que salimos a trabajar, es de gran importancia poner en manos del Señor a nuestra familia, a nuestro trabajo, porque no solo fuimos creados por Dios, sino su plan es perfecto y divino, y en este programa lo alabamos. Bueno, por eso es que es un minuto de sabiduría, ¿verdad? Si hubiese estado con la misma ropa, en esta misma posición hubiese dicho que lo hice ahora, pero la camisa es diferente. Sí, pero sigan hablando, yo los escuché hace un ratico, yo quiero aprender de estos enjudiosos médicos. ¿Qué ventaja es tener un programa, tener médicos comprobadamente acertados? Porque la ciencia médica es muy importante. ¿Sabes que la ciencia médica se parece a las ciencias de la matemática, que deben ser exactas, pero en medicina no todo es exacto? Por cierto, he visto en un país de Sudamérica un brote, me ha sorprendido, de Guillain-Barré. Lo han presentado en la televisión como un brote por una serie de personas que están afectadas de esa enfermedad. Y yo dije, diantre, qué falta de información tengo, porque no sabía yo que pudiera haber un brote de esa enfermedad. ¿Eso es así? ¿O esa información está errada? Bueno, desconozco el brote epidemiológico del cual usted habla, pero el Guillain-Barré puede estar asociado a enfermedades virales, porque es una tetraparesia espástica tropical. ¿Qué quiere decir eso? Tetra viene de 4, que afecta a las 4 extremidades, espástica, que hace que se debiliten, y tropical porque lo vemos con más frecuencia en el trópico. Por eso, reitero, es una tetraparesia espástica tropical. Sin embargo, el Guillain-Barré ha sido asociado a diferentes enfermedades virales, pero también ha sido asociado a distintas situaciones inmunológicas y a otro tipo de condiciones, por lo que no es tan fácil, en primer lugar, determinar cuál es la causa del Guillain-Barré. En muchas ocasiones también diferenciarlo de otras enfermedades como la miastenia gravis, que se diferencia en muchas ocasiones porque el Guillain-Barré es ascendente, o sea, la tetraparesia va desde pies hacia arriba. En la miastenia gravis es descendente, de arriba. Usted no está pronunciando muchas palabras domingueras, como junta. Desde arriba hacia abajo. Entonces, por eso es importante. Pero puede darse ese cuadro de brote, de contagio. Hemos visto también mayor incidencia de Guillain-Barré post-COVID. Entonces, se está estudiando también la relación que puede haber con el COVID en distintas afecciones, no solo en el orden neurológico, sino también cardiovascular, en cuanto también los trastornos de la coagulación, trastornos inclusive de la salud mental, entre otros. He visto sí unos casos que, hoy nada más que hoy, primer caso que vi en esta tercera o cuarta etapa de COVID, de una persona llegada que me señaló que había tenido muchos problemas post-COVID. De 20 o 30 casos que conozco, ese es el único, pero con las secuelas como antes. De manera que vi también al ministro de Salud decir que este COVID era, no había tenido esta etapa las convulsiones, ni las secuelas, ni las calamidades anteriores, porque definitivamente no veo a nadie, ¿cómo se llama esto?, hospitalizado. Serían casos muy esporádicos. ¿Eso se debe a la variante que está ahora o a esta etapa? Excepto esa persona que hoy me llamó, que le mandaron a hacer cualquier cantidad de estudios, que está afectada y que tiene realmente efectos secundarios. Sí. Bueno, yo creo que es multifactorial. En primer lugar, gran parte de la población ha sido vacunada con dosis de refuerzo o ya ha tenido COVID, que es un mecanismo de vacunación inmunológica natural, ¿verdad? Por decirlo así. Pero también en la medida que han evolucionado las variantes del COVID, al igual que en otras enfermedades virales, se ha hecho más contagioso. Sin embargo,
menos virulento, o sea, con menos secuelas el COVID. Lo que es una buena noticia desde la perspectiva de que estamos viendo menos casos de hospitalización, mucho menos casos de muerte, pero eso no debe de hacer que la población baje la guardia, sobre todo aquellos que son de alto riesgo, por edades extremas, niños muy pequeñitos o personas muy ancianas o personas que tienen comorbilidades específicas. Bueno, pudimos ver como una noticia, por ejemplo, del orden nacional, el presidente de la República tenía COVID y tuvo una evolución muy buena y se encuentra en perfectas condiciones. Entonces... y no hubo que hospitalizarlo ni nada. Absolutamente nada. A Un cuadro gripal, doctor, en su casa y en excelentes condiciones de salud. ¿Y quién es el médico del presidente Abinader? Hay diferentes médicos que le brindan asistencia. Entonces, al mencionar ¿Usted uno, lo conoce? Al mencionar uno, no quisiera dejar afuera a otro. Pero tiene muchos médicos quienes son los asesores de salud del Poder Ejecutivo, por cierto. Como el doctor Víctor Atala, ¿El Víctor Atala lo atiende? El doctor Eddie Perestén, entre otros. Sí. O sea, son los médicos. O sea, si el presidente se enferma, llaman a Eddie Perestén. Dependiendo de lo que tenga. Dependiendo de lo que tenga. Por ejemplo, para ese COVID, ¿a quién llamaron? En ese caso, Eddie Perestén es un epidemiólogo. Sí. No es alguien que está viendo pacientes de forma activa en un consultorio. Pero ese es el COVID... doctor Víctor Atala, que aunque sea cardiólogo internista, también es uno de sus médicos de confianza. Entonces, cuando tiene un tema, el presidente llama a Víctor, coge para acá. Bueno, y entre otros. O sea que Víctor tiene un paciente muy importante. Definitivamente. Y si Víctor va a salir fuera del país, tiene que notificarlo a la presidencia. Desconozco el protocolo que utiliza Víctor para su viaje. ¿Es prestigioso para un médico ser el médico del presidente de la República? Definitivamente. Claro. Más que prestigioso, es una gran responsabilidad y sobre todo teniendo tantas alternativas que elijan a una persona de confianza, habla de su capacidad profesional, clínica y médica. Sí. Usted sabe que vamos a veces la televisión hay que moverla, así no hay que ser tan... Vamos a hablar de los médicos de los presidentes. Yo me acuerdo que los médicos de Balaguer era el doctor Clarence Dunlop primero, por allá por los años 69, 70. Hay algunos amigos reformistas que ven el programa y me escriben que me aclaren. El doctor Oreste Guerrero, que es de San Juan, era médico de Balaguer. ¿Ustedes se acuerdan? Usted era muy muchacho, ustedes son muy jóvenes los dos. Ahora, los médicos de Antonio Guzmán, el doctor Puello lo atendió, pero eso fue una circunstancia cuando él se suicidó, ¿no? Se dio un tiro, qué pena eso. Y el médico de Jorge Blanco, no sé quién era, el doctor Puello que ve el programa a veces, puede indicarme quiénes eran los médicos de Jorge Blanco y de Antonio Guzmán. Porque de Balaguer, el último que yo sé que era el doctor Oreste Guerrero. También el doctor, mi amigo, que era de la comisión hípica, ¿cómo se llama? Que era reformista. O sea, Balaguer tenía como... O sea, que Balaguer era muy estratégico, tenía varios médicos, por si acaso, y consultaba le preguntaba lo mismo a todos. Sí, y además había uno que le atendía a la vista en Houston, ¿ustedes no se acuerdan? Ese sí, yo me acuerdo. Y el médico de Leonel Fernández, sí, era, concho, de Leonel Fernández era, y de Danilo Medina, ustedes no saben. Bueno, creo que Danilo Medina, el caso del expresidente Medina, como él conformó, ¿verdad?, una comisión para el COVID, él tenía algunos médicos cercanos, como es el caso, por ejemplo, de Alejandro Báez. Yo creo que fue un médico... Alejandro Báez, yo creo que fue médico de... Muy identificado con ese periodo. Sí, es verdad. Y de Hipólito Mejía, ¿quién es el médico? ¿Y por qué hay tanto misterio con los médicos de los presidentes? Eso no sé, no entiendo. La verdad que don Hipólito ha sido un hombre también sano, un hombre saludable. Claro, 80 y pico de años, ¿no? Que ha gozado de mucha salud física y anda como el primer guandul ahí. Sí, porque los médicos de los presidentes se pueden saber lo que ellos no pueden decir, lo que tienen los presidentes. No. Ahora en Estados Unidos eso es público, los médicos de los presidentes, ¿verdad? Y tienen que escribir lo que tienen
y se hacen evaluaciones cada cierto tiempo. El que yo estoy loco por saber el médico es quién es el médico de Donald Trump. Ese sí yo pagaría para saber. Pues él tiene que ser a veces psiquiatra ese. Pero porque Donald Trump no es fácil. Donald Trump es capaz de decirle, no, yo no tengo eso. ¿Usted no se acuerda que un día salió con COVID en una camioneta, una cosa? Pero sería interesante saber cuál es el de Biden, porque ese tiene mucho trabajo. Sí, ese le toca mucho trabajo. Sí, el de Biden. Y el que debe tener mucho trabajo es el presidente del presidente turco. Y el de Putin ni hablar. Ahora, el médico más secreto yo estoy seguro que es el de Xi Jinping. Sí, pero ser médico de un presidente es interesante. Le pagarán mucho. No creo que son labores pagas. Yo creo que son... ¿A un médico no le cobra un presidente? Bueno, no quisiera generalizar. Yo estoy de acuerdo con usted. Mira, yo estoy seguro que Víctor Atala, un gran médico, amigo mío, no le cobra al presidente Abinader. Bueno, se estila que los asesores, le voy a poner un ejemplo, uno que yo conozco, el asesor de turismo, por ejemplo, él tiene un sueldo de $1. No cobra. No, sí cobra $1. Bueno, pero debe cobra ser un peso, pero es simbólico, ¿no? Un tema simbólico. Un dólar, porque un peso, el peso, todavía existe un peso. Claro que sí. Claro que sí. La verdad es que hay mucha gente comprometida. Pero que le pongan $1. Hay mucha gente comprometida con el gobierno que tiene sueldos sí, pero yo estoy honoríficos. seguro que Víctor Atala no le cobra al presidente Abinader. Y cuando le hacen los análisis a los presidentes, ese resultado, ¿eso es privado o le cambian el nombre? No, eso es privado. No, pero hay un protocolo y de hecho antes de, hay un en protocolo. El proceso de campaña, todo candidato tiene su equipo médico. Claro. Que lo acompaña a todos lados. Sí, pero por ejemplo, si van a hacer los análisis a Madita, por ejemplo, al laboratorio de referencia. No le cambian su nombre. Pero esa persona puede saber lo que tiene. Y me dicen por aquí que cambia el tema. Entonces, yo tengo los médicos nerviosos. No, yo le quiero contar quiénes son los invitados de este martes, don Luisín. Sí, ya iba a cambiar el tema. Tenemos hoy al doctor Ángel Gómez, gastroenterólogo, que va a hablar de cáncer de páncreas. Y también, pues me puede hablar de los médicos del presidente, que ustedes tienen temor. Y también la doctora Elida Fontana, ginecóloga, con el tema de nuevos tratamientos para la menopausia. Esa doctora no puede saber eso de los médicos, pues ella es ginecóloga. Exacto. Bueno. No. Pero bueno, podría hablar de las primeras. ¿Y quién le escribió que cambie el tema? Ya está. Dejémoslo ahí. Ya está borrado. Mire. Ay, Dios mío, pero no, eso no es nada. Lo que pasa es que estos países son muy cerrados. Saludo a Víctor Atala, entonces, el único que supe. Pero yo le prometo para el martes que viene, oiga lo que yo le voy a prometer. Le voy a traer una lista completa de todos los médicos que atienden a los presidentes. Hoy, ¿cuál es el problema? Me parece una buena iniciativa suya. Excelente. Lo primero que voy a llamar al presidente Hipólito Mejía. Primo, ¿cuáles son los que usted lo atienden a usted? Ese no solamente me lo dice, me dice si es bueno o es malo. Y usted verá. Danilo Medina es más reservado, pero muy reservado. Está ahora chequeándose en Cleveland con un temita. No, sí, no, y es mejor. ¿Qué hizo público? Él. Sí, no, es mejor. Mira, aquí me van a decir. Sí, mira. Están llamando, que cambiemos el tema, lo están llamando sí, también. Cambiamos el tema, pero está bien. Sí. ¿Quién? Sí. Sí, un segundo, yo le llamo ahora. Sí, cómo no. Mire, oiga lo que le voy a decir. ¿Cuáles enfermedades están asociadas en la temporada de calor? ¿Qué es lo que más sale en una temporada de calor? Bueno, en primer lugar, la primera causa del mundo son las enfermedades de mortalidad, son las enfermedades cardiovasculares. ¿Relacionadas con el calor? Seguida de las cerebrovasculares y enfermedades posteriormente como cáncer y asociadas a la respiración. Estas son precisamente las que más aumentan cuando hay temporadas de alta temperatura. Las enfermedades cardiovasculares, que reitero que son la primera causa de muerte a nivel del mundo. Pero también vemos con más frecuencia que personas sufran, como hablaba el doctor López anteriormente, golpes de calor, deshidratación, y que se descompensen algunas enfermedades como la misma diabetes, producto de la misma deshidratación y de la falta de hidratación que tenemos que aumentar en estos periodos.
Pero los infartos tienen alguna relación directa con la temperatura, con el calor o la temperatura del cuerpo. Sí, vemos más incidencia de infarto agudo del miocardio cuando hay temperaturas muy elevadas. Tengo dos preguntitas porque ya tenemos los invitados aquí. He escuchado que un tema de las encías puede tener una incidencia brutalmente complicada en el resto del cuerpo que se puede traspasar. O sea, cuando hay alguna enfermedad en las encías y que puede esto traducirse en alguna infección, puede correr hacia otros órganos del cuerpo. ¿Eso es así? O sea, que una enfermedad bucal pueda transmitirse a otras partes del cuerpo. Es tanto así que previo a un paciente poderle realizar una cirugía cardiovascular, se le exige una evaluación odontológica para saber si ese paciente tiene enfermedad periodontal, también si presenta caries o si presenta rasgos de potenciales infecciones. ¿Y qué tiene que ver eso con lo del corazón? Bueno, porque estas bacterias que se alojan a nivel de la cavidad oral, sobre todo el estreptococo, que es una de las que comúnmente lo hacen, entre otras, tienen la capacidad de reproducirse de manera especial en las válvulas cardíacas, produciendo lo que se llama endocarditis, que es una inflamación de la glándula, que vemos una especie de vegetación en la glándula, en la válvula, que afecta el funcionamiento de la misma. Entonces, definitivamente es de gran importancia la salud bucal y verificarla. O sea, antes de un previo a procedimiento una enfermedad, no, a una operación del corazón, hay que hacer una evaluación odontológica. Definitivamente sí, claro. es mandatorio. Y también en cirugías de reemplazos articulares. No son cirugías donde se reemplaza la articulación, hay que hacer una evaluación odontológica y si necesita algún tratamiento profiláctico para garantizar que algún proceso infeccioso no vaya a migrar, pues se hace y se difiere la cirugía hasta que su carga bacteriana no esté presente. Una caries, cualquier ese tipo de situaciones puede llegar a tener consecuencias graves a un paciente, esté operado o no. Y más en el hueso, la infección ósea es una de las infecciones más difíciles de tratar, a tal nivel que a veces hay que amputar la extremidad. Ajá. Sí. Yo he escuchado cuando hay pacientes que tienen que una bacteria fruto de una carne y algunos han quedado en condiciones con dificultad de morbilidad, con dificultades de manejo de las manos. ¿Por qué una bacteria se comió una carne y tenía una bacteria? Primero, ¿cómo se determina eso? Y segundo, ¿qué clase de bacteria es esta que puede causar esa situación que le afecta el organismo, hasta los pasos, la movilidad, etcétera? ¿Por qué eso? Bueno, en primer lugar, una cosa son las intoxicaciones alimentarias, que pueden ser producto porque una carne no esté bien cocida, ¿verdad? O por un proceso de descomposición de la misma. Y dentro de ellas, con mucha frecuencia, vemos también vinculadas también a preparados de ensaladas, mayonesa descompuesta, entre otros, como la salmonela, la salmonelosis, que es bastante común. Pero también hay distintas enfermedades parasitarias que se transmiten a través de carne descompuesta o carne que no presenta las condiciones idóneas, ¿verdad? No bien cocida. Y no son simplemente esas enfermedades parasitarias que usted comúnmente ve como, que desarrolló un parásito tal a través de la materia fecal, etcétera. No, hay algunas que tienen la potencialidad de migrar, como usted bien menciona, al tejido cerebral y producir secuelas en el sistema nervioso central. Perdone mi ignorancia, doctor. ¿Y cómo migra eso? O sea, tú te comes una carne, esa carne tiene un virus, una bacteria. ¿Y cómo migra eso y llega? ¿Cómo es el asunto? No, y miren, yo soy de los que pregunta por ser un ignorante. Y algunos se molestan. Una señora ahí que ya me dice, ¿usted no sabía eso? No, yo no lo sé. Si lo pregunto, no es pasé aquí coro. Yo sé que hay muchos de ustedes que son letrados y que saben mucho de todo, pero como yo deben haber algunos que no saben de esto. ¿Cómo migra una bacteria de esa y va allá arriba? ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, puede ser por diferentes vías. En primer lugar,
vamos a hablar del tracto gastrointestinal. Ajá. La digestión comienza en la boca, en los dientes. En la medida que masticamos los alimentos, se liberan una sustancia que es que nos ayudan a digerir los carbohidratos, como la tialina. Entonces, pero eso pasa posteriormente ya a lo que es el esófago, ¿verdad? Y al estómago, donde realmente está el ácido clorhídrico, donde está el pepsinógeno, etcétera, y los alimentos se degradan, ¿verdad? Sí. Pero cuando salen ya degradados de esos alimentos, después de la exposición a esos jugos gástricos, van al intestino. Sí. Y en el intestino es donde se absorben, y desde ahí es donde van al torrente sanguíneo. Y al igual que se absorben nutrientes, al igual que se pueden absorber vitaminas, también se pueden absorber a través de ese paso distintos agentes patógenos. Sin embargo, es increíble lo complejo que es el ser humano, porque existe lo que es la microbiota, ¿verdad? Que sí. Son todas esas bacterias que son parte de nosotros, que son necesarias y que nos ayudan a hacer esos procesos digestivos y de absorción, y que sin ellas no fuera posible la vida. Pero también hay otra migración que se puede... que hay microbios que son buenos. Que son imprescindibles para la vida. No todos los microbios son malos. No, hay bacterias que son buenas y que son necesarias. Hablo de las bacterias, perdón. Hay bacterias que no son tan malas. Y que son necesarias. Sin embargo, también... ¿Millones de bacterias? Millones de bacterias. Sin embargo, ¿cuántos millones tengo yo de bacterias? Sería bastante arriesgado tratar más o menos, de adivinarlo. Uno de los invitados que tenemos hoy es un gastroenterólogo. Y le para que te suelten hoy. Y le vamos a hacer esa pregunta para que complemente. Pero más o menos ¿cuántos millones para son? Que complemente y desarrolle. O sea, yo soy millonario en bacterias. Yo creo que es billonario. Y buenas y malas. Definitivamente. Pero no me ha contestado. ¿Cómo sube eso allá arriba? Bueno, le expliqué a través no, pero usted lo hace desarrollo. A través de cómo se absorbe, a través de todo lo que tiene que ver con la función del intestino. Y por el tema sanguíneo hay algunos. Y del torrente sanguíneo también, que se escapa. Y que viajan a diferentes áreas del cuerpo. Por eso hablaba el doctor de que hay algunos pacientes que es tan importante hacer esa revisión también de la cavidad oral, porque se pueden alojar estas bacterias en las articulaciones o en tejidos cardiovasculares o entre otros. Entonces lo mejor será no comer carne. No. Comerla bien cocida y una carne. Debe de comerse carne que esté en buenas condiciones. Bien cocida y bien preservada. ¿Y si uno compra una carne, cómo uno sabe cuál carne está buena y cuál no, caballero? ¿Cómo uno? Carne fresca, que no huela mal, que luzca bien. También uno tiene que estar comprando la carne y está... ¿Y qué es esto? Y también depende del sitio. Claro. Tiene mucho que ver. Y que está refrigerada. Que esté preservada. Y preservada se encuentra esa carne, etcétera. Antes era solo con especias. Antes era con sal. Cuando ustedes compran carne en su casa, ustedes hacen eso, ustedes la chequean. Yo nunca he comprado carne en mi casa. Yo nunca he comprado carne en mi casa. No, doctor López, yo lo voy a contradecir. Usted no va al supermercado. Mi señora que se encarga de eso. ¿Y usted? Yo lo voy a contradecir al doctor López. Ajá. Porque para los barbecues. Espérate, pero es otro tipo de carne. Está bien. No, pero eso es carne. Pero esa es la carne. Para los barbecues. Yo no quiero dar la payola aquí donde vamos el doctor López y yo, pero sí vamos a un sitio. Y es el mismo. Y lo cocinan ahí. O sea, que ahora uno tiene que chequear la carne. Tenemos que darle un tour a don Luisín gastronómico. Porque yo nunca he escuchado carnívoro. Un tour por Butcher Shop. Pero... Ay, con mucho cuidado. ¿Usted cree que yo le voy a decir que no? Yo nunca he escuchado que un pollo tuvo problema con eso. Los pollos son la cosa más sana del mundo. ¿Sí o no? Bueno, ha habido bastante contradicción en ese sentido. Sin embargo, la carne de pollo es carne buena. Y es importante que se consuma. Pero lo digo porque hubo un tiempo que quisieron meterle una campaña al pollo con el tema de las hormonas. Sí. No sé si usted se acuerda. Oh, sí, pero eso para hacerle daño al pobre pollo. Porque el pollo realmente es una carne maravillosa. Ayer en el programa, en el segmento agropecuario, había aquí sentado un experto que dice que el dominicano hace rato que está comiendo carne de ovejo y cree que es de chivo. Porque la carne de chivo, a la gente le gusta, pero a veces le ponen carne de ovejo y no lo sabe distinguir. Ahora, el pollo es pollo. El pollo es muy difícil que enferme a nadie, ¿cierto? Es difícil. Es difícil. ¿Y por qué estamos hablando de gastronomía, cierto, de salud? Bueno, no sé, como tenemos un gastroenterólogo, quizás en su subconsciente... el preámbulo, estamos haciendo el preámbulo, su tema. Aunque este gastroenterólogo va a hablar de cáncer va a hablar de cáncer de páncreas, que es un tema que usted ha traído a colación varias veces, pero nunca lo hemos profundizado.
Sí, porque ¿sabe por qué? Para que ustedes le pregunten. Yo me voy a sentar ahí para oírlo allí, a donde él mismo está. Yo quiero que ustedes me le pregunten lo siguiente, y me van a perdonar en la forma que me voy a expresar. Cuando yo oigo que alguien le dice que tiene cáncer de páncreas, yo dije, ay, no he visto a nadie que se ha salvado de eso. Yo, por lo menos yo. Y es uno de los más difíciles. Y mire, yo conozco personas que con ese cáncer de páncreas han ido hasta la India, otros que han ido a China, porque aquí hay mucha gente grande que con ese padecimiento tiene recursos, ha estado en Nueva York, en la India, y mire, no hay para nadie. Hay muchas figuras grandes que es de páncreas. ¿Y por qué ese cáncer de páncreas es tan complicado? Pregúntenle eso. Le prometemos que esa pregunta va. Le vamos a hacer también 46 preguntas más que tenemos en agenda. Para que sean 47. En adición a la que hagan los televidentes, que también vamos a tener los teléfonos. Mañana. Los teléfonos abiertos. Bien activos. Consulta gratis con gastroenterología y ginecología. Desde el principio. Entonces, cáncer de páncreas. Ay, pero ustedes se vinieron hoy como dramático a hablar del cáncer de Pero páncreas. lo importante es que este especialista tiene un entrenamiento específicamente en tratar las afecciones del páncreas que dan mucha, digamos que, esperanza a los pacientes. Sí, una cosa que le quiero felicitar, vi el currículo del doctor, es muy pertinente, es joven pero ya muy afamado y muy, sí, en la clase médica tiene muy buena aceptación. Que esas aceptaciones en una gente joven vienen dadas por la pertinencia de su buen oficio. Eso es interesante. Tú ves, yo me gustaría hacerme amigo de él, pero para que nunca me trate. Para llevándolo para el barbecue. Para estar en el barbecue. Bueno, vamos a tener que hacer un barbecue con el gato. ¿Y qué le elija la carne? Sí, para que no nos afecte el páncreas. Hoy que saber de la carne, ¿cómo? Bueno, señor director, nos vamos a un corte comercial y vamos a venir próximamente con nuestros invitados. Muy buenas tardes, regresamos al Poder de la Salud, su programa insignia del sector salud. Y tenemos, como le hablamos al principio del programa, dos entrevistas interesantísimas. Ahora vamos a conversar con el doctor Ángel Gómez, quien es gastroenterólogo, y vamos a conversar de un tema muy importante, que es el cáncer de páncreas. Pero antes de irnos en materia, doctor, yo quiero que usted nos explique dónde está el páncreas, qué es el páncreas, cuál es su función. Sí, bien. Antes que nada, gracias nuevamente por la invitación, Cambiaso y López. Bien, el páncreas es un órgano que se encarga de producir hormonas y enzimas que ayudan para la digestión. O sea, el páncreas produce enzimas, que son sustancias que van a ayudar a que digiramos lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y también, que es lo que se conoce como función exócrina, y tiene una función endócrina en la producción de hormonas, como es la insulina, que todo el mundo conoce, que ayuda a la captación del azúcar para llevarlo del torrente sanguíneo a la célula, y el glucagón, que hace lo contrario. Cuando un paciente está en ayuna, se produce para aumentar esa producción de azúcar en sangre. Entonces es un órgano, es una glándula meramente secretora. Doctor, ¿y existen factores que predisponen a los pacientes, bueno, que adquieran algún tipo de cáncer a nivel del páncreas? Sí, de hecho sí lo existen, y dentro de esto lo debemos de subdividir entre lo que son factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos que hablar factores genéticos, la presencia de pancreatitis crónica, el tipo de sangre diferente a la O, sangre AB o sangre A y B aislado, se asocian más con este tipo de condiciones, pacientes con fibrosis quística, pacientes también con diabetes o resistencia a la insulina. Entonces, dentro de los factores extrínsecos que más se conocen entra lo que es la obesidad, la dieta rica en grasa, el tabaquismo, que juega un papel también muy importante,
los virus como hepatitis B y hepatitis C, y uno de los nuevos integrantes que se está estudiando mucho es la presencia del Helicobacter pylori, que se está asociando mucho con cáncer de páncreas también. Doctor, para los televidentes que evidentemente no son médicos, y cuando nos escuchan hablando del páncreas, le puede surgir la inquietud: ¿cómo yo sé si tengo o no tengo un problema en mi páncreas? ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que debe de hacerse un paciente? ¿Cuáles son los estudios de imágenes, empezando de lo más sencillo hasta lo más complejo? ¿Y en qué casos se hacen estos estudios? Sí, bien. Realmente los síntomas de cáncer de páncreas o de alguna condición de páncreas pudieran ser muy variables, y es lo que hace el difícil diagnóstico temprano. Pudieran ser síntomas de distensión, malestar, saciedad precoz, pérdida de peso, o a veces los pacientes comienzan a tonarse un poquito amarillo, que es lo que se conoce como ictericia. Por lo regular, en cualquier realización de exámenes deben incluirse las pruebas básicas de amilasa, lipasa, el marcador CA19-9, y por los estudios de imágenes lo más simple que se le puede solicitar a un paciente es comenzar por una sonografía abdominal, aunque la posición del páncreas es detrás del estómago y detrás de los intestinos, y a veces no puede ser evaluado de manera correcta, y ya sí entraría en estudios de imágenes un poquito más profundos, como la tomografía, o para los estudios de vigilancia en pacientes que se sospeche de cáncer, lo que sería la resonancia magnética, que hoy en día ya se cuenta hasta con inteligencia artificial, y un estudio que realizan los gastroenterólogos, que es la endosonografía o sonografía endoscópica también. Doctor, yo voy a tomarle la palabra a don Luisín y le voy a preguntar con relación a por qué el páncreas es tan agresivo cuando se diagnostica un proceso tumoral. Es algo que en realidad llama la atención, porque siempre, y yo como médico escuchaba el tema como de 3 meses de que se le diagnosticaba, y en realidad a veces era así, o sea, a pesar de los tratamientos y a pesar de ocuparse pues en un tratamiento adecuado, los resultados pues no variaban mucho. Entonces, ¿qué pasa con el páncreas? ¿Por qué con otro órgano no pasa así, sí con el páncreas? Sí, bueno, realmente lo que está descrito es número uno, como dije anteriormente, o sea, el páncreas juega un papel muy importante con lo que es nuestra parte nutricional. Quizás es de los órganos que más aporta para nosotros poder absorber esos nutrientes, y más la secreción hormonal. Entonces, la realidad que sucede con el cáncer de páncreas es el cáncer más agresivo, es difícil de diagnosticar, es complejo de tratar porque hace mucha resistencia a los diferentes tratamientos, es de rápida progresión. Entonces, lo que está descrito es que también el 70% de los pacientes, una vez que son diagnosticados, en estadística de Estados Unidos ya se encuentra en un estadio avanzado con enfermedad metastásica. Entonces tenemos una enfermedad agresiva, rápidamente progresiva, que se diagnostica de forma tarde, que responde a poco tratamiento, y que realmente eso también sucede porque todavía, a pesar de todo lo que se ha estudiado, no existen pruebas o biomarcadores específicos para diagnosticarlo de forma temprana, y solamente la vigilancia está indicada en un grupo muy selecto y pequeño de pacientes, que es menos de un 10%. Viendo esas imágenes, doctor, ¿nos puedes describir la posición anatómica del páncreas, sus diferentes partes, etcétera? Sí, en esta imagen podemos ver exacto, el páncreas, como dije anteriormente, se encuentra ubicado a nivel de lo que es la parte alta del abdomen, pero detrás de lo que es el estómago, el hígado y los intestinos. Entonces se encuentra ubicado en lo que es el retroperitoneo, y a su vez esta glándula posee 3 porciones, que es una cabeza, un cuerpo y una cola. Doctor, y con relación, bueno, me preguntan aquí por el chat, que si no hay trasplante de páncreas como de trasplante el hígado y los riñones. Sí, hay muchos estudios que se han hecho, y eso, lo que pasa es que todavía no se ha tenido mucha esperanza con esto, lamentablemente. ¿No cambia la sobrevida, no cambia las expectativas? No, lamentablemente, de hecho, muchos de los pacientes cuando son diagnosticados, como dije anteriormente, ya están en un estadio avanzado con una expectativa de vida muy corta, de 3 a 6 meses. Solamente un % muy pequeño, cuando son diagnosticados a tiempo y pudieran tener una enfermedad resecable, o sea, un 5%, pudieran tener una sobrevida a 5 años. Y de hecho el cáncer de páncreas, el ratio, la relación de mortalidad es la más alta de todos a 5 años de todos los cánceres. O sea que lamentablemente le va muy mal. Y cuando usted habla de que se diagnostiquen en estadio temprano,
¿cuál sería ese estadio? O sea, ¿cómo sabemos en qué etapa del proceso está avanzado este tema del cáncer? Sí, mira, lo que está establecido internacionalmente es que le podamos hacer perfiles genéticos a los pacientes y a partir de ahí determinar qué pacientes de alto riesgo no, porque existen mutaciones genéticas que se asocian directamente con este cáncer y con otro tipo de lesiones. Entonces, los pacientes con alteraciones genéticas o pacientes que han tenido familiares de primer grado son los pacientes que hay que comenzar a revisar de forma temprana. Según el Colegio Americano de Gastroenterología o la Sociedad Americana de Infectología, así como otras sociedades, están de acuerdo que este tipo de pacientes comiencen a ser revisados desde los 40 o 45 años de edad. Existen mutaciones genéticas importantísimas donde no tienen que haber antecedentes familiares, que nosotros lo vemos como gastroenterólogos. De hecho, luego pondremos unas imágenes, como es el síndrome de Después-Llegue o la melanosis maligna familiar hereditaria, donde estos pacientes se asocian con pólipos a nivel intestinales y la asociación con cáncer de páncreas es muy alta por una mutación que hay y la revisión hay que comenzar a hacer a los 35 años de edad. La detección de una lesión temprana es aquella que se pudiera identificar y que pudiera ser resecable, como son las neoplasias pancreáticas interepiteliales, que representan el 85% de los tipos de cáncer de páncreas, pero es lo que menos común sucede, porque realmente el 90% de los pacientes no tienen un criterio de detección o screening, que es el término que se utiliza en inglés. Entonces, cuando llegan, ya es un poquito tarde. Doctor, yo creo que es importante que el público entienda también la diferencia entre lo que es un cáncer, ¿verdad?, de páncreas, pero también lo que es la pancreatitis, que es una afección que vemos con cierta frecuencia en nuestro país por algunas conductas también. Entonces me gustaría que usted explicara la diferencia entre lo que es una pancreatitis, lo que es un cáncer de próstata, y de páncreas, perdón, y cómo podemos diagnosticar la pancreatitis y cuál también es su pronóstico. Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Realmente la pancreatitis, que a su vez se subdivide en aguda y crónica, y ambas pueden tener predisposición a cáncer de páncreas. La pancreatitis aguda no es más que una inflamación aguda del páncreas, que puede ser por que un cálculo se haya salido de la vía biliar y se atore en los conductos, activa las enzimas que van destinadas a digerir los alimentos dentro del páncreas y se produce un proceso inflamatorio. Eso es una pancreatitis aguda y se caracteriza por la presencia de dos de una tríada, o sea, dos de estas tres cosas: el dolor, la elevación de las enzimas más de 3 veces del límite normal o hallazgo tomográfico. Cuando un paciente tiene dos de estas tres cosas, lo diagnosticamos con una pancreatitis aguda. Riesgo de padecer cáncer de páncreas: 1 a un 6% de estos pacientes pudieran llegar a padecerlo, aumenta más que 2 veces en comparación con una población normal que nunca haya tenido una pancreatitis aguda. Entonces, en la pancreatitis, en este caso crónica también, que es una inflamación crónica persistente del páncreas, estos pacientes tienen un riesgo al cabo de 10 años de 16 veces más que la población convencional. Entonces, una cosa es una inflamación por un proceso inflamatorio agudo o crónico, y en la neoplasia o el cáncer de páncreas viene por 3 mecanismos específicos, que es la afectación intraepitelial, el desarrollo de una neoplasia ductal, o a través de las lesiones quísticas, como es la neoplasia mucinosa papilar intraductal o los quistes mucinosos, que son los dos tipos de quistes que más frecuentemente se asocian con cáncer de páncreas. Pero entonces lo que veo por lo visto que hay que hacer priorización en materia de prevención y educación en ese sentido. Entonces, ¿cuáles serían las medidas preventivas para uno mantener un páncreas saludable? Mira, es una pregunta muy interesante. De hecho, está descrito que tener una buena condición física, un buen estado de salud, o sea, la obesidad representa un factor importante en muchas patologías y el páncreas o el cáncer de páncreas no está exento. De hecho, está demostrado que los pacientes obesos le va peor que los pacientes delgados cuando se les desarrolla el cáncer de páncreas, entiendiéndose por obesidad o con un índice de masa corporal por encima de 30. Dieta con muchos preservantes, carne ahumada, grasa saturada, tabaquismo como factor externo. El tabaquismo representa un 30% de las causas externas. Después de la causa genética, el tabaquismo es quizá uno de los factores más fuertes que se puede asociar a cáncer de páncreas. Pero incluyendo no solo el cigarrillo, sino el puro. Bueno, tabaquismo en general, sí. Aunque el puro la gente realmente no lo absorbe tan directamente, pero algo siempre va a pasar. Un dato muy importante,
cuando una gente que fuma deja de fumar, la posibilidad de padecer ese cáncer de páncreas disminuye un 48% si deja de fumar en 2 años. Y a los 10 años, la posibilidad que esa gente que fumaba tiene de desarrollar un cáncer de páncreas es la misma de una gente que nunca haya fumado. O sea, la relación de incidencia mundial es de 4.8 por cada 100.000 habitantes. Y el uso, la ingesta de café excesiva no tiene nada que ver. Sí hay una asociación, se ha comentado que el café... Porque eso sí escuché mucho. Sí, el café se puso de moda hay decir que el estudios café... que han hablado de que se producen ciertos elementos proinflamatorios que pueden, y glucoproteínas que también pueden reflejarse a nivel del páncreas y producir una inflamación crónica silente, transitoria, y también el alcohol. El alcohol es un factor importantísimo, pero ahí influyen 2 cosas, cantidad de alcohol y tipo de alcohol. Pareciera ser que la ingesta de 60 gramos de alcohol al día, entiéndase 6 tragos, y de alcohol fuerte, ron, whisky, licor, está asociado con el desarrollo de cáncer de páncreas. A diferencia, no se relaciona así tan directamente con la cerveza y el vino. No hay estudios que avalen el consumo de este alcohol y una asociación directa con cáncer de páncreas. O sea, que con 5 tragos al día estamos bien. Debería ser un poquito menos, o preferiblemente vino. ¿Vino tinto o blanco? Sí, así es, sí. No, y la cerveza pareciera ser, que, o sea, no hay una relación directa. Doctor, me gustaría que nos comente sobre República Dominicana realmente cuenta con una buena infraestructura en términos gastroenterológicos, con los últimos equipos de vanguardia para hacer los diagnósticos y brindar los tratamientos. Háblenos un poquito de endosonografía, háblenos un poco de las tecnologías con las cuales contamos, no solo para el diagnóstico referente específico, lo que estamos hablando ahora en cuanto a páncreas, pero también en términos gastroenterológicos. Me gustaría que nos comenten en ese sentido. Sí, realmente nuestro país cuenta con la tecnología de imagen que hoy en día se necesita para hacer la detección o la vigilancia de estos pacientes con riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. De entre estos tenemos realmente los consensos americanos, la Asociación Americana de Gastroenterología, la Asociación Europea están de acuerdo que los estudios que se necesitan para dar seguimiento a estos pacientes son la resonancia magnética, que la contamos aquí en el país, gracias a Dios, y también el ultrasonido endoscópico. Hay algunos consensos que hablan de la tomografía. Los americanos y los europeos no se inclinan mucho hacia la tomografía porque hablan de exposición a radiación y de que hay lesiones pequeñas que no pueden ser identificadas mediante una tomografía. Por ende, ese seguimiento o esa detección que se le hace a los pacientes, lo que se aconseja hoy en día que se haga es a través de la resonancia y de la sonografía endoscópica, en caso de que también los pacientes requieran un manejo terapéutico. Doctor, podemos ver aquí en pantalla los teléfonos, hagan sus preguntas, hagan sus llamadas, tenemos consulta gratis con el doctor Gómez, que los teléfonos están abiertos para el público. Y doctor, con relación al tratamiento, ¿cuándo decidir desde el punto de vista terapéutico manejo clínico y manejo quirúrgico? ¿Cuál es esa frontera o esa línea divisora? ¿O si se coayudan unas de las otras o se manejan de manera independiente? ¿Hay mejores resultados con una o con la otra? ¿O hay mejores resultados combinándolas? ¿Cómo se manejaría en ese sentido? Doctor, discúlpeme, porque también quiero complementar esa pregunta que me pareció muy interesante. Y si se utiliza también dentro de los tratamientos lo que es radioterapia y quimioterapia en el caso del páncreas. Bueno, tenemos una llamada. Sí. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Su pregunta. Una pregunta al doctor, por favor. Yo tengo un problema en la boca, que es que la tengo muy roja desde hace más de un mes. No sé si es por un medicamento que estoy tomando, porque tengo una cirugía reciente, o yo se lo achaco también. Yo tuve gastritis una vez, y cuando tenía gastritis, de ahí me vino un helicobacter y se me puso la boca así. El doctor que me atendía me dijo que se podía hacer flujo.
pero yo no me siento nada en el estómago. Actualmente yo me siento muy bien en el estómago, o sea que no entiendo realmente esta reacción que tengo. A ver qué me puede decir él. Y antes de irse me gustaría que él diga dónde él trabaja, dónde presta servicio. Muy amable de su parte. Buenas tardes a todos. Gracias por su pregunta. Bien, sí, creo que entendí que dijo, ¿verdad?, un enrojecimiento en la boca. Sí, ciertamente, mire, existe lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y dentro de la misma hay una variante donde el paciente puede presentar lo que se llama manifestaciones extraesofágicas, o sea que es que el contenido ácido puede subir más hacia allá, no solamente en forma líquida, puede ser en forma de gas por encima del esófago y producir erosiones dentales, otitis media, faringitis, cambio en el tono de la voz y carraspeo. Ahí estamos viendo una imagen de lo que es un síndrome de Busch-Jaeger, que son unas manchas oscuras que se ven. Este tipo de pacientes tienen unas mutaciones genéticas que se asocian directamente con esto de cáncer de páncreas. Me imagino que es completamente diferente a lo que la señora mencionó. Y este tipo de pacientes hay que darle seguimiento a partir de los 30 a 35 años de edad. Respecto a lo de que la paciente también refiere, que siente o sea, que no se siente nada en el estómago. Yo muchas veces le explico a los pacientes, mire, a veces no es, la gente confunde inflamación gástrica o gastritis con reflujo y cree que es lo mismo y no es lo mismo. Muchas veces yo le digo, no, uno cuando hace estudio endoscópico encuentra una inflamación importantísima en el esófago y es como el paciente que va al oftalmólogo, que usted entiende que ve bien, que usted entiende que ve bien, hasta que llegue y le hace un análisis de la vista y para usted estaba normal. Muchas veces la gente confunde la sintomatología o no lo asocia. Quizás ese enrojecimiento de la boca que la señora refiere pudiera ser una señal indirecta ciertamente de enfermedad por reflujo. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Al doctor Gómez. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Le escuchamos su pregunta. Bueno, parece que se cayó la llamada. Doctor, nuevamente me preguntan por aquí si puede dar los datos para localizarlo en su consulta. Sí, yo trabajo en Sedimá, acudo por allá en las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Mi consulta es de 8 a 11:30. Y también estoy en HS Medical Center, que queda en la calle Florence Terry. Eso es detrás de Fresh Market, los miércoles en la tarde. Los otros días hago procedimientos y acudo a hospitales. ¿Tienes redes sociales? Sí, claro, doctor Ángel Gómez es mi red social, donde me pueden seguir. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Mire, doctor, yo tengo una gastritis crónica y tengo bacterias en el estómago. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo tengo una gastritis crónica. Ajá. Y tengo bacterias en el estómago. Ok. Y hoy, casualmente, yo no aguanto el autor, doctor. Yo terminé un tratamiento. Y hoy, casualmente, empecé un tratamiento de la pastilla Leo, una diaria. Me recetaron Esquimac AC, Jarabe y una pastilla Metión de 40 miligramos. ¿Qué crees de eso? Sí, me imagino que por el tipo de antibiótico que mencionó, Escúchenos por la televisión, por favor. Gracias por su llamada. Sí, me imagino que por el tipo de medicamento que mencionó, probablemente la afectación que tenga sea lo del Helicobacter, que pudiera ser parte responsable de esta gastritis, por la combinación de antibióticos que mencionó. Realmente existen escalas de primera, segunda y tercera línea para manejar lo del Helicobacter y se le dio un tratamiento de tercera línea para manejar la erradicación de esa bacteria, el cual debe de cumplir con 14 días estrictos del uso continuo de esos antibióticos. Bueno, muy interesante, doctor. Hablaron también del tema de la acidez, pero además de... Ah, caramba, tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se cayó. ¿Existen manifestaciones cutáneas asociadas al páncreas? Muy buenas tardes, doctor. Ah, bueno, ya llegó la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, su pregunta. Su pregunta, por favor. Disculpe. Fíjese, nosotros tenemos una tarea familiar y le voy a hacer una pregunta muy técnica. El stent como salida a los problemas pancreáticos, porque mi mamá no está alimentándose bien. Y un alto riesgo que hay supuestamente de infección en el proceso. Sí, usted dice el stent que se coloca cuando los pacientes tienen algún problema de páncreas para ayudar a drenar la bilis, porque me habló de un problema de alimentación, o me habla de la sonda nasogástrica para alimentar. Yo creo que exageró ya. ¿Salió? Y creo que se refiere al stent. Al stent, Al stent en sí, sí. Lo que sucede es que a nivel de lo que es la cabeza del páncreas, entra y drenan los conductos que salen por donde drena la bilis, que vienen directamente desde el hígado. Entonces, cuando las lesiones neoplásicas o cáncer de páncreas afectan la cabeza, estos conductos se ven tapados. La tasa de mortalidad por una infección de esa bilis en un paciente sin cáncer es de un 29%. En un paciente que tiene la defensa bajita, inmunosuprimido y una lesión neoplásica, si usted no drena esa bilis, aumenta aún muchísimo más, a más de un 50%. Los stent ayudan a drenar esa bilis estancada, pero el problema del páncreas persiste. Ahí, el stent lo que va a ayudar es a que no haya un estancamiento de la bilis y a que esto no se infecte, o sea, que no se haga una colangitis. Bueno. Doctor, me gustaría que, concluyendo ya, nos pudiera dar algunas pautas para los televidentes, en especie de cápsula rapidita de resumen de un minutico, de cómo podemos prevenir las enfermedades del páncreas, cómo la podemos diagnosticar, cómo la podemos tratar, en qué caso ir al gastro. Sí, bien, realmente tratar de identificar si genéticamente, si se puede tener el acceso al perfil genético sería uno. Son pruebas un poquito costosas, pero que tenemos la disponibilidad de enviar un perfil genético fuera del país. Dos, si tenemos antecedentes de familiares de primer grado directamente en nuestra familia, debemos comenzar a hacer revisiones, acudir al gastroenterólogo, hacer exámenes de rutina. Pareciera paradójico, señores, pero el CA199, que es un marcador que se utiliza muy frecuente, no es específico para el diagnóstico temprano, sirve para valorar tratamiento o recaída en los pacientes. Lamentablemente no hay un biomarcador único. Hoy en día, de hecho, ante la ausencia de esos biomarcadores se habla mucho del microbioma, tanto de microbioma de bacterias que pueden habitar en la boca, en los intestinos y hasta en el mismo páncreas. Acudir de forma temprana a un especialista, atenderse en centros donde hayan especialistas altamente entrenados, donde se cuenten con los equipos de imágenes, y tratar de evitar aquellos factores externos que sí dependen de nosotros para prevenir este tipo de cosas, como son la ingesta de alcohol, el tabaquismo, hacer ejercicio, evitar la obesidad. Si se tiene una patología como la hepatitis B o C, acudir a un tratamiento, porque estos pacientes tienen un 20% más de chance de desarrollar cáncer de páncreas. Entonces serían las medidas básicas, saber que lamentablemente no hay un tratamiento todavía curativo definitivo, y por eso es lo importante que si acudimos de forma temprana pudiéramos identificar de forma temprana lesiones que sean resecables y ofrecerle una mejor supervivencia a los pacientes. Bueno, doctor Cambiaso, los televidentes no nos dejaron casi hacer las preguntas, quedaron muchas preguntas en línea, pero ya no tenemos más tiempo en este bloque. Agradecemos al doctor Ángel Gómez por su participación en la tarde de hoy en El Poder de la Salud, y vamos ahora a pasar unos comerciales que debemos de cumplir, y en breve volvemos en el segundo bloque con nuestro próximo invitado. No se mueva el televisor. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Le damos la bienvenida a su programa nuevamente, Martes de la Salud, El Poder de la Tarde. Tenemos la segunda invitada, quien hoy va a tratar un tema interesantísimo, señores. Vamos a hablar sobre todo lo que es menopausia. Y ella, la doctora Olga Sena, es ginecóloga, obstetra, vaginoplasta, con estudios superiores de todo lo que se refiere a menopausia, climaterio, entre otros.
Doctora, un placer que nos acompañen el día de hoy. Gracias, gracias. El placer es mío de estar aquí. Y sí, como bien dice, vamos a tratar un tema frecuente pero poco hablado. Frecuente porque las expectativas de vida de la mujer han aumentado a nivel mundial. Eso nos indica que muchas mujeres deben ser menopáusicas, pero es un tema que no se le da mucho interés en relación a su publicidad, hablarlo. Incluso me enteré frecuentemente que algunos laboratorios que se dedicaban a tratamientos farmacológicos para tratar la menopausia han decidido a partir del próximo año no seguir fabricando estos medicamentos. O sea que aparentemente en ese sentido pudiéramos ir en retroceso. Se está hablando de otros temas farmacológicos que quizás son más lucrativos, pero la verdad es que tenemos una alta población de mujeres menopáusicas que no buscan ayuda por desconocimiento. ¿La menopausia es una enfermedad? No, es un periodo. Algunos lo describen como esa última menstruación, que está en relación al periodo en que desaparece definitivamente la regla. Conocemos como menopausia cuando aparece esa última menstruación y no la vemos durante un año o más tiempo. Que en nuestro país la edad más frecuente es entre los 47 y 51 años de edad. Y en comparación con la región está más o menos sí, igual. Nosotros estamos un poquito más adelantados, o sea, hay otros países del Caribe que pueden verlo desde los 45 años, pero la mayoría en realidad es desde los 47 hasta los 51. ¿Eso tiene que ver con la raza o por la región demográfica o simplemente, no sé, nos tocó así? No, aparentemente nos tocó así. Mira qué interesante. Doctora, ¿cuáles son los síntomas característicos de la menopausia? No solamente hablando de que cuando desaparece, por ejemplo, la menstruación. En adición, ¿qué cambios se producen en la piel, en los diferentes órganos? ¿Qué cosas hay que tener presente? ¿Y qué resultados nos brindan o qué alternativas de tratamiento tenemos? Primero saber que la menopausia, que en este periodo de la menopausia lo que tenemos es un cese de hormonas, tanto estrógenos como progesterona, y que nosotros para estrógenos y progesterona tenemos receptores en muchas áreas, y dentro de estos tenemos que mencionar que a nivel cerebral tenemos receptores que en los genitales, en la vagina, a nivel cardíaco, en huesos tenemos receptores para estrógenos específicamente, más que para progesterona. Y si existe un cese hormonal, entonces estos órganos donde existen estos receptores van a estar afectados. Debemos mencionar los sofocos y calores, que debe ser alarmante. Primero tenemos una ola de calor a nivel de la región que no se puede comparar a años anteriores, supera años anteriores. Entonces, que una mujer tenga esos sofocos y calores conjuntamente con esta ola de calor debe ser alarmante para ellas. Otra de las manifestaciones frecuentes es el síndrome genitourinario. El síndrome genitourinario es un conjunto de signos y síntomas relacionados a la disminución de estrógenos y progesterona, en el que la mujer tiene prurito a nivel genital y vaginal. Puede tener dolor, que es lo que conocemos como dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, resequedad vaginal, puede tener pérdidas involuntarias, aunque pocas, pero pérdidas involuntarias de orina, molestias al orinar. Hay otras manifestaciones como alteraciones óseas. Esas pacientes a esta edad gestacional son más susceptibles por la pérdida de calidad ósea a fracturas de huesos, pérdida de la memoria, insomnio, resequedad en la piel, no solo en la vagina y vulva, pérdida del cabello, alteraciones en el humor. La mujer se puede volver más peleona, más irritada por situaciones que no. Más todavía. Sí, es la verdad. Esos son los síntomas más característicos en este periodo. Doctora, ¿y a los hombres le da menopausia? Se conoce como andropausia.
Pero tiene la diferencia, sí, las edades son diferentes. A los hombres en una edad mucho más tardía. No se presenta en todos los hombres como en las mujeres. Por ejemplo, un 15%, solo un 15% de las mujeres no van a presentar ninguna manifestación relacionada a la menopausia. El otro por ciento puede presentar manifestaciones desde leve hasta manifestaciones severas, pero en el hombre más de la mitad puede no llegar a presentar ninguna manifestación relacionada a la andropausia, que es la disminución de la testosterona. ¿Qué pruebas o análisis es lo típico cuando va una paciente menopausia o un hombre en andropausia a la consulta? ¿Y qué estudios también de imágenes se requieren hacer en pro de poder brindar un tratamiento a esta condición? Sí, aparte de las analíticas generales, porque como mencionamos, a nivel cardíaco pueden existir patologías relacionadas a la menopausia. Antes de una mujer ser menopáusica, tiene una protección por los estrógenos a nivel cardíaco. Una vez llega este periodo, esa menopausia se pierde. Antes de los 50 años son más frecuentes los infartos en hombres. Después de esta edad, y los accidentes cerebrovasculares, después de esta edad, las mujeres se igualan a los hombres porque pierden esta protección. Entonces debemos empezar por evaluaciones generales, el perfil lipídico, hemograma, glicemia, porque también está asociado la edad per se con las patologías crónicas. Y específicamente hacemos perfiles hormonales, estudiamos tiroides y hacemos una prueba folículo estimulante para saber, esa es una hormona que cuando la mujer está en menopausia se eleva, es la primera hormona que se eleva y nos ayuda a realizar el diagnóstico en ella. Pero también hacemos unas pruebas de imágenes, sonografía pélvica, transvaginal, estudio de las mamas, porque coincide también con el periodo en que las patologías mamarias son más frecuentes. Bueno, tenemos los teléfonos abiertos para que hagan sus llamadas al pie del televisor, pueden ver los números para que tengan consultas gratis de menopausia con la doctora. Y doctora, por lo visto la menopausia es algo inevitable, o sea, eso va a llegar. Va a llegar. Que existan signos y síntomas es otra cosa, pero el periodo de la menopausia va a llegar. En algún momento esa mujer que veía su menstruación mensualmente va a dejar de verla, porque los folículos se van a agotar, ya no va a haber el influjo hormonal y la mujer va a dejar de menstruar. Lo que pasa es que ese es un tema un poco tabú. A muchas mujeres no les gusta hablar de este tema porque está relacionado con la libido. Se llega a pensar que, bueno, si ya no tengo, si no tengo el deseo sexual porque los estrógenos disminuyeron y mi libido está baja, eso me avergüenza. Y a veces ni se habla con el ginecólogo de estos temas. Pero tanto para reavivar la libido, para manejar todos estos síntomas y signos relacionados con la menopausia, existe tratamiento, que a veces es uno quien tiene que preguntarle al paciente porque el paciente tiene temor y tiene vergüenza de hablar de estos temas. Doctora, he escuchado ahora que hay de moda unos tratamientos de hormonas bioidénticas. Exacto. ¿Podría explicarnos un poquito más en ese sentido y qué tan factible es el uso de las mismas? Sí, existen muchas alternativas. Está alternativa de reemplazo hormonal, pero ¿qué pasa? Adquirió muy mala fama. Conocemos todos un estudio que se hizo por los 80, en el que se sometió a este tratamiento a todas las mujeres sin un screening, sin saber, sin conocer los antecedentes de estas mujeres, en las que había mujeres con cáncer de mama o con predisposición o con cáncer de endometrio o predisposición. Se incluyeron en este estudio y después del estudio tener unos años ya abierto, entonces fueron diagnosticadas. Y la población en sentido general, tanto la población médica como la no médica, cogió miedo para dar estas hormonas, que son hormonas sintéticas. Entonces se está tratando o se buscó alternativas para esto. Y ahí viene lo que son las hormonas bioidénticas, que son hormonas naturales, que son sustancias naturales que pueden funcionar
directamente como hormonas o que son hormonas. Por ejemplo, en la mujer se está usando mucho la testosterona. Estas son hormonas que no son estrógenos, las testosteronas, pero que funcionan a nivel del cuerpo humano parecido a los estrógenos y no nos causan tantas alteraciones a nivel endometrial y mama como pudiera ocasionarnos los estrógenos directamente. Aunque debo resaltar que no puedo negar que existe un ligero aumento o un ligero aumento de la probabilidad de que la mujer pueda tener cáncer de mama y endometrio cuando usa el reemplazo hormonal, pero es más significante las alteraciones cardíacas, cerebrovasculares que no se hablan. Los pacientes dicen, no, yo no quiero hormonas porque me puede dar cáncer de mama o cáncer de endometrio, pero si tú no reemplazas de alguna forma, ya sea de la forma convencional o con hormonas bioidénticas, entonces tú tienes más probabilidades de tener un accidente cerebrovascular o un infarto que el que te vaya a dar cáncer por utilizar las hormonas. Doctora, pero entonces usted me habla que son hormonas naturales. Exacto. Entonces, ¿dónde salen? Bueno, algunas no son procesadas farmacológicamente, me quiere dejar dicho, ¿no? Algunas son procesadas farmacológicamente, pero no sintéticas en su totalidad, como las que conocíamos anteriormente. Y otras sustancias que funcionan como hormonas, como por ejemplo, se está utilizando mucho la vitamina C, que también, y la vitamina D, que pueden tener, aunque la vitamina D se habla también de que es una hormona, que tienen una función hormonal sin ser una hormona directamente. De las yeguas se está tomando hormonas para el reemplazo hormonal, de placenta. Entonces todas estas son nuevas alternativas. Hay unos chips que se están utilizando, sí, que contienen hormonas, testosterona, DHEA específicamente, DHEA, que se van liberando de forma paulatina, y a las 2 semanas de haberse iniciado, de haberse implantado estas hormonas, el 95% de las pacientes empiezan a ver una disminución en los sofocos, aumenta la libido, duermen mejor, tienen mejor humor. Entonces, por esto se está viendo mucho. Doctora, y como medidas naturales, ¿qué puede hacer la población general que se encuentra, por ejemplo, en menopausia? Si tiene que hidratarse mejor, si tiene que usar cremas en las manos, si tiene que utilizar lubricantes para las relaciones sexuales. O sea, cuéntenos de manera práctica, ¿qué medidas caseras pueden hacer las mujeres en menopausia? El cambio en el estilo de vida es básico. Cambio en la alimentación y empezar a hacer ejercicio. Yo no les voy a hablar de ir al gimnasio, de volverse corredoras, pero sí que haya un cambio en el estilo de vida. Se sabe ya por estudios que las mujeres con un índice de masa corporal por encima de 32 pueden tener mayor probabilidades de todas estas manifestaciones que les mencioné, tenerlas. Además de esto, las mujeres que realizan ejercicio de forma regular por la liberación de endorfina ayuda mucho a lo del humor, ayuda mucho a dormir mejor. El que tengan ropas frescas también, ya esto más relacionado por la ola de calor que estamos viviendo, el consumo de fitoestrógeno, el consumo de soya, son alternativas naturales que pueden ayudarnos. El cambio en los hábitos alimenticios es fundamental, incluso en aquellas pacientes que optan por las hormonas bioidénticas o por los tratamientos convencionales que se están utilizando actualmente, como el HIFU y el láser, específicamente para el síndrome genitourinario. Doctora, y cuando le hicimos una pregunta, hubo una respuesta que usted nos dio con relación a las posibilidades de cáncer de mama y cáncer de cervicuterino, ¿no? Pero de endometrio. De endometrio, perdón. Sería bueno que nos especificara qué porcentaje sería más o menos lo que se maneja en ese sentido en base a la evidencia
y aclarar un poquito más con relación a eso. En relación a cáncer de mama, se dice que hay un 2% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Y en relación a cáncer de endometrio, un 1.5% más probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio en mujeres que están recibiendo o han recibido el reemplazo hormonal. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre menopausia y climaterio? La menopausia es esa última menstruación y el climaterio es el conjunto de signos y síntomas relacionados a la menopausia. Doctora, veo que dentro de sus especialidades o formación está también lo vinculado a vaginoplasta. Sí. Me gustaría que usted nos explicara en qué consiste esa formación y qué alternativas de tratamiento brinda. Es una especialidad nueva, pero que ha crecido mucho en el país por varias razones. Primero, porque nosotros recibimos muchos pacientes del extranjero que vienen a realizar procedimientos como este, tanto de estética general como de estética vaginal. Esta especialidad se trata básicamente del rejuvenecimiento, eso en el área visual, el rejuvenecimiento de la vulva por aclaramiento de la área, disminución de los labios menores en aquellas pacientes con hipertrofia de labios menores, que es muy frecuente. Incluso es uno de los procedimientos que más realizo en la actualidad, porque por múltiples factores, con mayor frecuencia las mujeres, incluso hasta niñas, están presentando hipertrofia de labios menores, grado 3, grado 4. Pero además tratamos el estrechamiento vaginal de forma quirúrgica y de forma no invasiva o no quirúrgica, utilizando para el tensado vaginal, HIFU y el láser. ¿Qué es el HIFU? El HIFU es un ultrasonido focalizado que busca reestructurar y ayudarnos a producir mayor cantidad de colágeno en el área de la vagina específicamente. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Su pregunta, por favor, baje el televisor. Buenas. Buenas tardes. Baje el televisor, por favor, y escúchenos por el teléfono. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Santiago. Baje el televisor, por favor, escúchenos por el teléfono. Doctora. Bueno, ya. Sí, buenas. Su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quería consultar con el médico ahorita, pero se me fue. Ah, caramba. No puede contestar. Su pregunta. Que haga su pregunta, por favor. Ajá. Mira, yo tengo un año ahora en julio. Cumplí un año cuando me dio una trombosis. Y entonces ahora los labios me resecan demasiado. Yo quiero que me llevo, porque se me resecan los labios tanto. De acuerdo. Bueno, ya voy a tomar la palabra aquí porque al usted ser un hombre, ¿verdad? Y ser una ginecóloga a quien tenemos de invitada, puede ser por múltiples razones. Muchas veces es por deshidratación. Hay que ver si se está tomando sus 8 vasos de agua al día. En otras ocasiones puede ser por diuréticos. Hay algunos pacientes que son hipertensos y están en diuréticos y eso puede ocasionar de que tenga deshidratación y por ende labios resecos. O sea, aumentar la ingesta de agua, utilizar chapstick o humectante labial, son algunas medidas que podemos utilizar para mejorar esa sensación. De igual forma, como fue un paciente que tuvo una trombosis, yo recomiendo que vaya a su consulta control con su neurólogo para saber si hay alguna causa adicional o medicamento que le esté provocando esta sensación. ¿Tenemos otra llamada en línea? Su pregunta, por favor. Bueno, doctora, me preguntan por aquí por el chat, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde usted consulta? ¿Dónde la pueden contactar? Mis redes sociales son DRA. de doctora Elida Fontana. DRA. Elida Fontana. Y como mencioné al principio, estoy en Centro Médico Escaño, eso es en Gascue, y en la zona oriental, Centro Médico Hispánico. Qué interesante, doctora. Sus servicios deben ser muy solicitados, ¿no?
Sí, ahora mismo entiendo que hay un interés de mantenerse bella, ¿no? Y de mantenerse plena. Y supongo que eso es parte importante de la salud. Claro que y de la calidad de vida. Y de la calidad de vida. Que con este tipo de tratamiento eso es lo que buscamos, mejorar la calidad de vida. Y yo siempre hago mención a que una mujer antes de 50 años era la señora de 50 años. Una mujer de 50 años hoy en día es una mujer productiva, socialmente activa y sexualmente activa. Que baje el líbido, que las relaciones sexuales se vuelvan dolorosas, todo esto hace que esa calidad de vida de esa mujer que se siente joven decaiga de forma drástica. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Muy buenas. Sí, su pregunta, por favor. Yo quiero preguntar a la doctora si la loxifene o Evista es una hormona para el controlar la ¿cómo se llama? La menopausia. Repita los nombres, por favor. Repita los nombres del medicamento o de la hormona. La loxifene, o también se le llama Evista. El tamoxifeno. No, el tamoxifeno como tal no es una sustancia para controlar los signos y síntomas menopáusicos, como tal. Se utiliza en muchas ocasiones para tratamientos vinculados a neoplasias. Exactamente. Doctora, entonces, a manera general, cuando una paciente decide iniciar un tratamiento con usted, ¿cuáles son los pasos a seguir en materia de protocolos en ese sentido? ¿Todos los pacientes son iguales o hay, digamos que diversidad con relación a los tratamientos? Claro, básicamente con todos los tipos de tratamiento que podemos recibir relacionados a la menopausia, la edad es fundamental. No debe ser tratada igual una señora por encima de 60 años a una señora de 50 años o a una señora que tiene menopausia precoz, que no lo mencionamos, pero en nuestro país es cada vez más frecuente observar mujeres de 35, de 40 años ya con niveles de hormona folículo estimulante muy elevadas que hablan de una menopausia instaurada. Entonces, en estas mujeres primero hacer estudios mamarios para saber si no tienen una patología mamaria, hacer estudios sonográficos para saber si no hay una tumoración de ovario, no hay una alteración en endometrio tipo hiperplasia endometrial, cómo están sus hormonas en relación a tiroides, que lo mencioné anteriormente, y tomando en cuenta cada uno de estos datos, entonces hacemos para ella un perfil de tratamiento diferente. En otras mujeres, por ejemplo, mujeres mayores de 50 años, de 60 años, ya no vamos a tratar con hormonas de reemplazo hormonal, buscamos otras alternativas naturales y buscamos alternativas como el HIFU que les mencioné, como el plasma rico en plaqueta, como el láser vaginal. Doctora, y con relación a la edad, ¿hay una edad límite para estos tratamientos o una señora de 90 y pico de años puede recibir su tratamiento sin ningún problema? Lo que pasa es que ya una señora de 90 y pico de años no tiene estos signos y síntomas y muy probablemente no tiene una vida sexual activa, entonces ellas no buscan este tratamiento, pero sí mujeres de 60 y pico de años están detrás de este tratamiento. Lo que pasa es que si no se inició antes de los 60 años, no debemos empezar tratamiento específicamente de reemplazo hormonal. Pero sí, como le dije, tratamientos naturales, tratamientos con tecnologías nuevas sí podemos utilizar. Bueno, hoy día la medicina es colaborativa. Por eso la importancia de que trabajen de la mano también ginecólogos, con endocrinólogos, de igual forma con medicina interna, con cardiología, porque hay muchos cambios que no son solo superficiales, ¿verdad?, en la menopausia, sino que impactan la salud de la mujer en sentido general. Uno de ellos, y que está vinculado a la profesión del doctor López, es que vemos que se presenta mucha osteopenia y osteoporosis, por eso la importancia, ¿verdad?, de realizar lo que es una densitometría ósea, pero de igual manera aumenta el riesgo cardiovascular y aumentan las enfermedades neoplásicas, evidentemente. ¿Qué estudios usted recomienda, con qué especialista trabaja de la mano
para poder brindar ese abordaje integral? El abordaje de primera línea es hacer la densitometría ósea, hacer estudios mamarios. Nosotros los ginecólogos ya no estudiamos directamente las mamas cuando aparece alguna patología, más cuando son de carácter maligno. Tratamos o nos involucramos también con psicólogos y con psiquiatras, porque recuerden que un 15% de pacientes va a hacer una menopausia con todas las manifestaciones clínicas severas. Dentro de ellas, signos y síntomas psíquicos muy marcados. Entonces, a veces tenemos hasta que ayudarnos con psiquiatras para tratar a estas pacientes. Y como bien dijo usted, con ortopedia tenemos un estrecho seguimiento, porque la calidad ósea de estas mujeres desmejora de forma drástica. Nosotros hasta cierto momento podemos tratar a esta paciente, pero de ahí en adelante ya es ortopedia quien se encarga. Bueno, la verdad que ha sido un conversatorio bastante interesante, y que podamos ya tener en nuestro país la presencia de estas terapias que brindan mejor calidad de vida y mejor nivel de satisfacción en materia de bienestar. Bueno, las señoras, y como dice la doctora, antes se decía, bueno, ya es la señora de la casa, pero ya una paciente ya con menopausia, pues ya no es un paciente que puede tener limitaciones y puede vivir una vida plena sin ningún inconveniente, que la verdad, doctora, esto es muy interesante. ¿Existe algún tipo de cobertura por parte de los seguros a estos tipos de tratamientos? Los tratamientos convencionales de reemplazo hormonal, la mayoría son cubiertos por los seguros médicos, pero ya el tratamiento en el que está relacionado la tecnología, no existe una cobertura al momento para ellos. ¿Previenen algo estos tipos de tratamientos en materia ya no solamente de calidad de vida, sino de enfermedades ya un poquito más complicadas? Bueno, los microchips que les mencioné, que contienen testosteronas y que contienen DHA, sí, porque ayudan a disminuir patologías serias, como los infartos, como los accidentes cerebrovasculares. Ya los que están relacionados al síndrome génito-urinario son patologías como disminución de las probabilidades de incontinencia urinaria, que no comprometen la vida, pero sí comprometen la calidad de vida de la paciente, además de que se garantiza que las pacientes tengan mejores relaciones, que tengan menos síntomas relacionados a este síndrome, como es el prurito, como son pacientes que hacen infecciones vaginales con mayor facilidad, infecciones urinarias más frecuentemente. Doctora, me queda claro, y es importante que también transmitamos ese mensaje a todos nuestros televidentes, de que no hay un tratamiento mágico para todas las mujeres que están en menopausia, sino que debe de recibir la orientación por parte de una profesional, ginecóloga, endocrinóloga, que tenga esta formación para poder brindarle una medicina personalizada. Hay pacientes que son candidatos y hay pacientes que no son candidatos a algunos tipos de tratamiento, y por eso es la importancia de que individualicemos estos casos, y que siempre, y es un mensaje consistente del programa El Poder de la Salud, acudan a médicos que son miembros de su Colegio Médico Dominicano, de su sociedad especializada, y de igual forma a centros de salud que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública para garantizar la calidad de la atención. Doctora, queremos que se despida con un comentario final que usted le pueda brindar a todos los televidentes del programa, alguna orientación o algún mensaje. Sí, específicamente para las mujeres que están en esta edad y que están pasando por estos síntomas. Yo soy vocera de que las pacientes deben elegir ginecólogos especialistas a los que le tengan confianza de hablar temas relacionados a su vida íntima, porque la menopausia, básicamente, una de las manifestaciones más
abrupta para la mujer y que crea más condiciones psicológicas es el hecho de la disminución de la libido y de no poder disfrutar de las relaciones sexuales. Entonces, que elijan especialistas en las que ellas se sientan con la confianza de hablar claramente y desarrolladamente acerca de este tema, que identifiquen los signos y síntomas relacionados y que busquen ayuda. No hay por qué quedarse sufriendo todas estas manifestaciones y con una disminución en la calidad de vida cuando tenemos un abanico amplio de tratamientos que le pueden ayudar. Bueno, señores, ya no tenemos tiempo para más. Felicitar a la doctora Elida Fontana por la participación el día de hoy con nosotros. Y ya saben que a las mujeres que después de los 60 pueden llevar una vida plena porque en el país tenemos este tipo de tecnología. Ya no tenemos tiempo para más. Agradecemos a todos su teleaudiencia el día de hoy y será ya para el martes que viene otra entrega más de los martes de salud del Poder de la Tarde. Buenas noches para todos. Dios les acompañe.